A ver, un momentito, por favor, compañero. Ya, un momento, por favor, esperemos para que el señor pueda compartir su pantalla. Y bueno, recordarles, ¿no? Que el día de hoy es nuestra quinta clase y invitarlos también que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales de Facebook, Instagram. Nosotros siempre estamos compartiendo contenido para ustedes, tantos temas civiles, ambientales y lo que es seguridad. Así que es muy importante que también puedan tener, ¿no? Todo ese contenido informativo para ustedes. Bueno, ya los dejo con el ingeniero en esta quinta sesión. Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Quería saber si me están escuchando bien y si se está observando lo que estoy proyectando. Sí se ve, ingeniero. Sí se ve. Ya, perfecto. Sí se me escucha bien también, ¿no? Sí se le escucha bien. Confort. Ya, perfecto. Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos el tema de los riesgos eléctricos, un tema muy importante porque tú en el trabajo no solamente te expones a los riesgos eléctricos, sino también en tu casa, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar en primer lugar indicando el marco nacional y el marco regulatorio básico, ¿ya? Para poder enfocar a las normativas de riesgos eléctricos en el trabajo, tenemos que enfocarnos en la ley 29783. Esta es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Esta es una ley ya que ha salido, eh, para ser más exacto, el 11 de agosto del año 2011. Imagínense, ya tiene como casi 14 años de antigüedad, ¿no? Esta ley tiene su reglamento, que es el Decreto Supremo 005 del año 2012. Lógico, tanto la ley como el reglamento en el paso del tiempo se han ido modificando, es decir, han ido cambiando sus artículos, pero la ley y el reglamento siguen vigentes en la actualidad. Tenemos la ley de concesiones eléctricas, su reglamento y sus actualizaciones. Tenemos el Código Nacional de Electricidad. Tenemos la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos, el Decreto Supremo 040.001, tenemos el RECESATE, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, de acuerdo a la Resolución Ministerial 11-2013, y tenemos también el Decreto Supremo 024-2016 y su modificatoria, el Decreto Supremo 023-2017. Estamos hablando del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, ¿ya? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Bajo esta normativa, nosotros vamos a enfocarnos a lo que son las normas de protección para las situaciones de riesgos eléctricos que se puedan presentar en el trabajo. En cuanto a la normativa internacional, lógico, nos enfocamos también a la norma NFPA 70E, que nos habla de las normas para la seguridad eléctrica en los lugares de trabajo. Y lógico, tenemos también las OSHAs, ¿correcto? Entonces, estamos enfocándonos en la normativa nacional y la normativa internacional. Los objetivos. El primer objetivo. Estas prácticas y procedimientos tienen la intención de dar seguridad al empleado respecto a los peligros eléctricos en el sitio de trabajo, relacionados con la seguridad eléctrica para los empleados quienes trabajan o cerca de conductores eléctricos o partes de circuitos energizados expuestos en los lugares de trabajo. Con respecto a los temas de responsabilidad, las prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad deben ser implementadas por los empleados y el empleador deberá de proveer las prácticas de trabajo, lógico, relacionadas con la seguridad, asimismo su entrenamiento. Prestamos atención, por favor. Procedimiento crítico de seguridad eléctrica. La energía eléctrica está presente en todos los ámbitos en los que el ser humano habita y desarrolla sus tareas. Sin embargo, el no tomar precauciones ocasiona desde lesiones leves hasta la muerte. El cuerpo humano es un elemento conductor, con una resistencia que cambia según los distintos factores que se presenten, por lo que si aplicamos una tensión entre dos partes del cuerpo, aparecerá una circulación de corriente, que según su magnitud y tiempo, produce distintos efectos. Efectos en el cuerpo humano. Umbral de percepción. Produce un cosquilleo y es la mínima corriente que se alcanza a percibir.
Contracción muscular, comúnmente llamada patada, produce una contracción violenta de los músculos. Umbral de soltado, es lo llamado quedarse pegado. Si la mano o el brazo se cierra sobre el objeto electrizado, no se le puede abrir. Parálisis de músculos respiratorios. Mientras la corriente pasa por el tórax, se paraliza la respiración. Fibrilación cardíaca. El corazón pierde el ritmo y deja de circular la sangre, es la principal causa de muerte en baja tensión. Quemaduras. Se producen quemaduras internas de diversa gravedad. Es la principal causa de muerte en alta tensión. Actividades. Verificar que el personal cuente con el equipo de protección personal básico y herramientas correspondientes para realizar la actividad. Botas. Overol. Guantes. Confirmar que el personal asignado a la actividad está entrenado para lo requerido. Lentes. Tapones auditivos. Casco. Cinturón. Identificar la línea o equipo a intervenir, y sus condiciones operativas normales. Notificar a la autoridad del área, el inicio de los trabajos para evitar interferencias con otras labores. Acordonar el área colocando barreras y señalamientos de seguridad. Verificar que el sistema se encuentra fuera de operación, y se tengan colocados los candados y o etiquetas preventivas. No intervenir cuando se tenga amenaza o presencia de lluvia y descargas atmosféricas. Mantener libre de obstáculos los accesos y rutas de escape. Verificar antes de energizar el retiro de objetos extraños y del personal involucrado, absteniéndose de efectuar maniobras hasta constatar que todo el personal esté fuera de las líneas de alimentación y seguro. Retirar el aislamiento y el bloqueo eléctrico. Limpiar el área de trabajo y retirar barricadas. Avisar al área operativa el término de los trabajos y cerrar el permiso de trabajo correspondiente. Accidentes eléctricos y su prevención. Contacto directo. Contacto con partes de la instalación que tienen tensión, cables, toma corrientes, líneas aéreas, transformadores, etc. Prevención. Bloqueo. Corte de la energía, verificación de la ausencia de tensión, bloqueo físico de la instalación. Equipo de protección personal y equipo de protección colectivo. Aislamiento. Separación física de protección, que evita el contacto con las partes de la instalación que tienen tensión. Alejamiento. Distancia segura a la cual se pueden realizar actividades cerca de equipos energizados. Contacto indirecto. Contacto con alguna parte del equipo energizado, generalmente partes metálicas por falla en el aislamiento. Carnaza de motores, piezas de máquinas eléctricas, bancos de trabajo, etc. Prevención. Doble aislamiento. Característica de algunas máquinas que evita se electrifiquen las partes accesibles, aún con fallas internas. Puesta a tierra. Conexión a tierra de las partes metálicas accesibles. Si falla el aislamiento, la corriente circulará a tierra por esta conexión obligatoria para todos los artefactos eléctricos, excepto los que tengan doble aislamiento.
disyuntor diferencial. Dispositivo que se conecta a la instalación y detecta fugas a tierra cortando la corriente de inmediato. De repente un alicate, tú ves que los recubrimientos son de goma o son de un material muy aislante, ¿correcto? Entonces, sin energía no hubiese tecnología tampoco. O sea, la energía forma parte de la evolución de las personas. Estamos expuestos nosotros a energía eléctrica en estos momentos. Por ejemplo, tú que estás conectado escuchando, tu máquina está conectado a una fuente de energía, en este caso, a un tomacorriente. Entonces, esto no solamente lo encuentras en tu casa, sino muchas veces pues en el trabajo, ¿no? Y en el trabajo son las situaciones en donde las personas mayormente nos vemos expuestos por las diferentes actividades a las cuales nosotros nos encontramos desarrollando. Entonces, la idea es saber convivir con la energía eléctrica, no es tampoco tenerle miedo, porque ustedes saben de que necesitamos nosotros de la energía en nuestras vidas para poder tener también una calidad de vida adecuada, ¿no? Ese es mayormente es el enfoque que se le da con respecto a la energía eléctrica, saber que el cuerpo humano, los metales y el agua son excelentes conductores de la electricidad. Los metales también. Dentro de los metales, por ejemplo, el cobre, el aluminio, la plata y el oro son excelentes conductores de la electricidad. Lógico que por razones de seguridad y por razones de alhajas a las cuales se convierte el oro y la plata, no se utilizan, por ejemplo, en el cableado eléctrico, pero sí se utiliza lo que es el cobre. El cobre es uno de los mejores, excelentes conductores de la electricidad. Todos los circuitos que tenemos en casa, todos los circuitos que tenemos, por ejemplo, en el trabajo, son de cobre. Y hoy en día el cobre está tomando una gran relevancia con respecto a las transiciones energéticas. Sabemos de la preocupación no solamente nacional, mundial, que se da con respecto al cambio climático, ¿no? Y este cambio climático se da por temas de contaminación que el hombre mismo ocasiona con sus actividades y el uso indiscriminado, por ejemplo, de las energías fósiles, ¿no? En este caso estamos hablando del petróleo, del diésel, de la gasolina, que generan gases de efecto invernadero. Entonces, si nosotros queremos en el futuro o ya en el presente prácticamente dejar de depender de los combustibles fósiles, necesitamos ya optar a energías más limpias. En este caso, el cobre es uno de los principales metales relevantes con respecto a este cambio de transiciones energéticas, porque ustedes saben, por ejemplo, que los vehículos normales que nosotros utilizamos tienen aproximadamente 23 kilogramos de cobre entre el motor y la computadora, ¿correcto? O vehículos convencionales que le llamamos. Un vehículo híbrido es aquel que es un vehículo convencional y a la vez también es un vehículo eléctrico. Significa que ese vehículo funciona con gasolina, petróleo y también funciona con energía eléctrica, se carga como un celular. Esos vehículos, por ejemplo, tienen una demanda de 42 kilogramos de cobre, pero los vehículos 100% eléctricos van a tener una demanda de 83 kilogramos de cobre. Por lo tanto, el cobre se convierte en un metal muy relevante y muy importante para el cambio de energías que nosotros y el mundo necesitamos para dejar de contaminar y dejar pues de que se presenten estos fenómenos naturales fuertes que hoy en día estamos teniendo, ¿no? Concepto de la electricidad. El concepto básico es que la electricidad es energía pura. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿ya? Hay muchas formas, por ejemplo, de energía que nosotros tenemos en nuestra vida y en nuestro trabajo. Energía eléctrica, energía térmica, energía mecánica, energía neumática, energía hidráulica, etcétera. La energía solamente se transforma nada más, pasa de energía mecánica a energía eléctrica, por ejemplo, en un generador eléctrico, ¿no?
Y pasa de energía química, puede pasar de energía química también a energía eléctrica y viceversa. Entonces, es muy importante entender y comprender de que la electricidad forma parte de la evolución del hombre, forma parte de nuestras vidas. La idea en estas capacitaciones que tú llevas es que tú tengas conciencia de la importancia de la energía e impacto que da en la vida del hombre, pero también que conozcas de los riesgos que ocasiona la interacción que ésta tiene. La energía pasa por nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros somos buenos conductores de la electricidad. El daño que te genere la energía en tu cuerpo va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, va a depender de tu edad. ¿Por qué de tu edad? Porque no, los huesos y los músculos de un joven no son los mismos a los huesos y los músculos de un adulto mayor, por ejemplo, ¿no? O de un niño. ¿Qué más? Con respecto también al estado físico, no es lo mismo, por ejemplo, los huesos y los músculos de una persona que hace ejercicio o está en actividad que de una persona que tiene vida sedentaria. No es lo mismo, por ejemplo, los músculos y los huesos de un hombre con una mujer. Entonces tenemos que tener en cuenta que todo eso depende del daño que pueda ocasionar el paso de la energía por nuestro cuerpo. El paso de la energía por nuestro cuerpo puede paralizar, como ya lo hemos visto en el video, nuestra respiración y, ¿por qué no?, también puede paralizar nuestro corazón. Entonces, es importante de que todas las personas, a lo menos los electricistas que trabajan constantemente con esta energía eléctrica, conozcan de primeros auxilios, ¿no? Para poder dar la reanimación cardiopulmonar, porque el paso de la energía por el cuerpo, repito, puede paralizar la respiración y puede paralizar el corazón. Entonces, una vez paralizado el corazón, no tenemos pulso, no está bombeando la sangre por nuestro cuerpo, ni tampoco estamos respirando, necesitamos un RCP, una reanimación cardiopulmonar. Muchas empresas también utilizan un equipo que se llama DT, que es un desfibrilador automático, que hace la misma situación del RPC, pero en vez, por ejemplo, ese DT, lo que te hace es suministrar una corriente eléctrica para que el corazón pueda volver a latir, ¿ya? Entonces es muy importante conocer estos conceptos, sobre todo si tú eres una persona que trabaja constantemente, pues en este caso, interactuando con la energía eléctrica por tu trabajo, sobre todo al cual realizas, ¿no? Los electricistas, por ejemplo, ellos saben de que deben utilizar los equipos de protección personal adecuado cuando trabajan, por ejemplo, para el mantenimiento de tableros eléctricos, ¿no? Llámese desde botas hasta guantes. Los guantes son de colores y cada color te indica una resistencia a determinado voltaje de acuerdo a la norma NFPA 70E, ¿ya? Entonces, es muy importante. ¿Hasta aquí me estás entendiendo? ¿Hay alguna pregunta, por favor? Si podrías formularla. ¿Se está comprendiendo, jóvenes? Recuerden de que si hay alguna duda, por favor, activa tu micrófono, pregunta, ¿ya? Esa es la idea. Electricidad. Tenemos acá. La electricidad, como ustedes lo habrán visto, es una forma de energía, ¿no? Hay muchas formas de energía nosotros que estamos rodeados en nuestra vida, ¿no? Ya hemos mencionado algunas, ¿no? Energía mecánica, la energía térmica, la energía neumática, ¿no? Entonces, la electricidad es una forma de energía natural, sobre todo, ¿no? Una forma de energía natural que nos indica que puede ser producida de forma artificial y que se caracteriza por su poder de transformación, ya que se puede convertir en luz, se puede convertir en calor, en sonido o en movimiento. Bueno, yo he tenido la experiencia de trabajar en un proyecto de central hidroeléctrica, ¿no? Y en ese proyecto de central hidroeléctrica también comprendí cómo se genera la energía, cómo se genera la energía eléctrica, miren, a partir de la caída del agua. Es decir, la caída del agua, lo que genera es una fuerza. Esa caída de agua genera una fuerza que comienza a girar unas turbinas. Ese giro de las turbinas se transforma en energía mecánica y es tan fuerte el giro de las turbinas que esa energía mecánica luego se transforma en energía eléctrica. Es increíble, ¿verdad? Entonces, yo he podido presenciar, por ejemplo, los famosos diques o las famosas
con las famosas quebradas que hacen para que el agua tenga una velocidad de caída y una fuerza que pueda generar esa energía, en este caso, energía potencial cuando se encuentra en la parte de arriba, luego esa energía potencial se transforma en energía cinética, la energía cinética se transforma en energía mecánica porque hace girar las turbinas y esta energía mecánica se transforma en energía eléctrica. Mire, qué tan importante es conocer cómo es la generación que hoy en día tenemos, ¿no? De energía. Cómo llega la energía, por ejemplo, a nuestra casa, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que las instalaciones en las viviendas son mayormente de conexiones monofásicas. ¿Y por qué se le llaman monofásicas? Porque tienen un voltaje determinado. En tu casa, en la mía, por ejemplo, manejamos voltajes de 220 voltios, pero cuando nosotros trabajamos en una planta industrial, ya las conexiones ya no son monofásicas, sino son trifásicas, que involucra ya, en este caso, voltajes mayores de 340 voltios, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Es importante hoy en día, por ejemplo, saber que hay protectores para los huequitos de los interruptores, ¿no? Para evitar, por ejemplo, accidentes si tenemos niños o tenemos menores de edad que son a veces muy curiosos y quieren meter el dedo en el huequito de estos interruptores, ¿no? Entonces, en las ferreterías, hoy en día en las tiendas, ya tenemos esos protectores que son prácticamente como dos clavijas que se incrustan en esos huequitos y lo que hacen es tapar para evitar que el niño, más que todo, ¿no? pueda meter la mano. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta si tú tienes hijos o tienes sobrinos menores de edad en casa, ¿no? Tensión eléctrica. Es muy importante entender la tensión eléctrica. Dice, es la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿ya? Diferencia de potencial entre dos puntos y se mide en voltios. Cuando tú escuches la palabra voltio, significa que se están refiriendo a la tensión eléctrica. Es como cuando tú escuchas la palabra metro, tú sabes que se están refiriendo a distancia. O escuchas la palabra kilogramos y se están refiriendo a masa, ¿no? En este caso, la tensión eléctrica es la diferencia de potencial entre dos puntos y se mide en voltios, ¿no? Una B chica. Unidades. La unidad de la tensión es el voltio, cuyo símbolo es la B chica. Sin embargo, es frecuente utilizar el múltiplo. En este caso tenemos un KB, ¿no? Un K significa 1000, como kilómetros, mil metros. Kilovoltios, 1000 voltios, ¿no? Y también es importante entender los submúltiplos, ¿no? Cuando hablamos de múltiplos significa más pequeño. La M acá significa mili, ¿no? Milivoltios, ¿correcto? Milivoltios. Entonces, un KB es igual a 1000 voltios, ¿correcto? Y un voltio es igual a 1000 milivoltios, ¿no? Entonces, es muy importante entender esos términos. Sé que no eres electricista, yo tampoco soy electricista, pero esto forma parte de la cultura, ¿ya? Que debemos nosotros entender y conocer. Miren, de acuerdo a los órdenes de magnitud, tú sabías que el corazón humano, tu corazón, mi corazón, el corazón de cualquier ser humano, también tiene o funciona con electricidad. Miren, tienen aproximadamente, funciona con un milivoltio. Imagínate, nuestro corazón funciona también, en este caso, con un milivoltio. Por eso es que se utilizan en este caso los desfibriladores, porque el desfibrilador lo que hace es suministrar una pequeña corriente como para hacerlo reaccionar a nuestro corazón cuando está paralizado. Miren qué tan importante es este dato, no en órdenes de magnitud. El corazón humano tiene aproximadamente un milivoltios. La batería de un automóvil ya tiene 12 voltios, ¿ya? Luego tenemos una red baja de tensión, por ejemplo, que tiene un 220 voltios, 220 voltios. El tubo de la televisión en color aproximadamente 25 kilovoltios o 25.000 voltios también como lo quieras llamar, ¿no? La red de alta tensión, esta tiene 60 kV o también se podría decir 60.000 voltios, ¿no? Entonces es muy importante, acá me dicen, a ver una pregunta, ¿y los joules cómo se interpreta? Cuando hablamos de joules hablamos de energía, ¿ya? Cuando hablamos de joules hablamos de energía, como calorías por mol más o menos. En este caso, los joules son energía, ¿ya? Vamos a hablar más adelante, ese de ahí.
La corriente continua. La abreviatura de la corriente continua es una DC. Cuando tú veas en un plano, un circuito, una DC significa que es una corriente continua. ¿Qué significa? Porque se le llama continua. Porque es el flujo de corriente en una sola dirección, una sola dirección. Es decir, se mantiene como un impulso constante del polo positivo al polo negativo. ¿Por qué del polo positivo al polo negativo? Porque recuerden que el polo negativo tiene carga negativa, que son los electrones. Y ahí se realiza la famosa ley de la electricidad que dice polos opuestos se atraen. Es por eso que el polo positivo siempre viaja a uno negativo, porque lo está atrayendo. Y polos iguales se repelen, ¿no? Es así, la ley de la electricidad, ¿correcto? Luego tenemos la corriente alterna. La abreviatura para la corriente alterna, en este caso, es una abreviatura que se denomina AC, ¿correcto? AC. Fluye en una dirección y luego en direcciones opuestas. Su polaridad cambia de forma cíclica. En el circuito, las veces que se le llama ciclo o frecuencia en que cambia por segundo y se mide en este caso por hertz, ¿correcto? En hertz. La frecuencia se mide en hertz, ¿correcto? Entonces es muy importante entender eh, que esta corriente alterna es muy distinta a la corriente continua. ¿Cuál es más peligrosa? Es la pregunta. ¿Una corriente alterna o una corriente continua? La respuesta es la alterna. ¿Por qué es más peligrosa? Por su naturaleza. Hace que los músculos queden contraídos y sea muy difícil soltar el elemento energizado. La persona puede morir por cardíaco, se paraliza el corazón. Has visto seguramente cuando una persona se está electrocutando, la persona sigue siempre en contacto con el cable energizado, ¿no? Ahora la pregunta que tú y yo y muchos nos hacemos, oye, pero si esta persona está recibiendo la descarga eléctrica, ¿por qué no lo suelta el cable? La respuesta también es muy sencilla. Cuando nosotros tenemos tolerancia también al paso de la energía por nuestro cuerpo, pero es una tolerancia mínima, pues tú sabías que, por ejemplo, cuando tú recibes una descarga eléctrica menor a 10 miliamperios, tú todavía tienes control de tu cuerpo. Es decir, puedes soltar ese cable energizado y salvarte. Pero cuando la energía que tú recibes, la corriente eléctrica, mejor dicho, la corriente eléctrica que tú recibes es mayor a 10 miliamperios, simplemente la corriente eléctrica ya se apoderó del control de tu cuerpo y no te permite soltarlo. Es por eso que muchas personas cuando se electrocutan se sacuden y siguen manteniendo el contacto con el cable energizado. Eso es producto lamentablemente de que no pueden soltar porque la energía ya les ganó. Es decir, su cuerpo está recibiendo más de 10 miliamperios y el amperaje es la unidad de la corriente eléctrica, que más adelante te lo voy a explicar. Acá tenemos corriente eléctrica. Podemos decir que la corriente se define como el flujo de electrones o la intensidad. En electricidad designamos por intensidad o corriente al número de electrones, es decir, expresado en columbios que pasan por segundos. Así pues, cuando en un segundo pasa un columbio, se dice que la corriente tiene una intensidad de 1 amperio. Recuerda, el amperaje o el amperio es la unidad de la intensidad de corriente. Se dice que la corriente tiene una intensidad de 1 amperio. Si pasan 3,5 columbios cada segundo, serán 3,5 amperios y así sucesivamente. Entonces, la intensidad se mide en amperios, ¿correcto? 1 amperio es igual a un columbios entre un segundo, ¿correcto? Unidades de corriente. La unidad de corriente es el amper o el amperio, como lo quieras llamar, cuyo símbolo es la A mayúscula. Entonces, cuando tú veas una A mayúscula, este es 1 amperio. Se está refiriendo a la intensidad de corriente. Sin embargo, es frecuente utilizar también el múltiplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un KA, que significa 1 kiloamperio. Recuerda que la palabra kilo significa 1000. Te está diciendo 1 KA significa 1000 amperios.
y un submúltiplo que es una M minúscula con una A mayúscula que significa miliamperios. Recuerda que nosotros podemos recibir en este caso descargas eléctricas. Si son menores a 10 miliamperios, nosotros podemos tener aún el control de nuestro cuerpo. Pero ¿qué sucede cuando nuestro cuerpo recibe más de 10 miliamperios? La corriente comienza a apoderarse de nosotros. Ya no tenemos control de nuestro cuerpo, es por eso que tú ves que esa persona sigue en contacto con la energía eléctrica. Ahora, de acuerdo a estudios científicos, nos indican de que el cuerpo humano puede, en este caso, tener una probabilidad de sobrevivencia solamente hasta cuanto recibe hasta 30 miliamperios. Más de 30 miliamperios, la probabilidad de sobrevivencia es mucho menor. Es por eso que cuando tú instalas una llave diferencial, las llaves diferenciales vienen ya fabricadas o diseñadas para abrir el circuito y dispararse y cortar la energía cuando detecta una diferencia de energía o una fuga de energía mayor a los 30 miliamperios, por el motivo que yo te estoy mencionando, que el cuerpo humano tiene probabilidades de sobrevivir cuando recibe menos de 30 miliamperios, pero cuando recibe más de 30 miliamperios, la probabilidad de sobrevivencia es mucho menor. Entonces, eso también lo tienes que tener en cuenta. Por eso es que las llaves diferenciales vienen con ese mecanismo ya de fábrica. Entonces tenemos acá, en conversión, un Ka es igual a un kilo amperio. Un kilo amperio significa 1000 amperios. Y un amperio significa 1000 miliamperios, ¿correcto? Un amperio significa 1000 miliamperios. Orden de magnitud. Una lámpara, por ejemplo, de 100 watts de potencia, tiene aproximadamente 0,45 amperios. 0,45 amperios. Luego tenemos una plancha eléctrica. Todo el mundo en casa tiene planchas eléctricas, ¿verdad? Tenemos aproximadamente aquí 2 amperios. 2 amperios. Un tranvía, por ejemplo, tiene aproximadamente 50 amperios. Un horno de aluminio, aproximadamente 15.000 amperios. Y un rayo tiene aproximadamente 100.000 amperios, ¿no? Un rayo tiene aproximadamente 100.000 amperios. Entonces es muy importante conocer esto por cultura, como te repito, ¿no? Nuestro cuerpo solamente puede tolerar hasta una cantidad limitada de miliamperios. No estamos hablando de amperios, por si acaso, ¿ah? Como una vez una persona me entendió y dijo, nosotros entonces podemos tolerar un amperio ya nos mata, ya estamos hablando de miliamperios. Nuestro cuerpo máximo puede tolerar con probabilidad de sobrevivencia hasta 30 miliamperios. De 30 miliamperios hacia abajo hay mucha probabilidad de sobrevivencia. De 30 miliamperios hacia arriba, la probabilidad de sobrevivencia es mucho menor. ¿Hasta acá me estás entendiendo? ¿Se me está comprendiendo? Resistencia. Así como nosotros tenemos la intensidad de corriente que pasa o que tiene la facilidad de pasar por los cuerpos que transmiten energía o tienen esa facilidad. Por ejemplo, ya hemos dicho que los motores conductores de la corriente eléctrica, ¿quiénes son? El cuerpo humano, los metales y el agua, ¿correcto? El agua, los metales y el cuerpo humano son excelentes conductores de electricidad. Nosotros somos, es como si fuéramos un cable de cobre, imagínate, ¿no? Entonces, el cobre es uno de los principales conductores de la electricidad junto con el aluminio. También lo es el oro y la plata, pero tú sabes que no podemos colocar pues en los postes cables de oro ni de plata, ¿no? Por más de que esos metales son destinados para las alhajas y tienen un valor considerable, pero muy buen sustituto es el cobre, excelente conductor de la electricidad. Hoy en día todos los circuitos eléctricos que nos
Ahí me están escuchando de nuevo. ¿Se me escucha? Se ha vuelto a compartir la pantalla, pero más no. Sí, ahora sí, ya ingeniero. Ya Ya, escuchamos. ahí sí están observando, ¿verdad? Habíamos Sí, tocado el tema de resistencias acá. Entonces, así como tenemos buenos conductores de la electricidad, como yo les había dicho, el cuerpo humano, el agua y los metales son excelentes conductores de la electricidad. Hay cuerpos que tienen alta resistencia al paso de la corriente. ¿Cuáles son, por ejemplo, esos objetos o esos cuerpos? La goma, por ejemplo, la goma es un buen aislante de la energía, de la electricidad, porque tiene alta resistencia al paso, es decir, dificulta el paso de la electricidad. Luego tienes, por ejemplo, los plásticos. Los plásticos también son cuerpos que tienen alta resistencia al paso de la corriente y sobre todo el vidrio, ¿no? El vidrio, la goma y los plásticos se oponen al paso de la corriente. Es por eso que tú ves que muchas de las herramientas tienen aislantes, como el alicate, por ejemplo, ¿no? El alicate, el desarmador, son metales. Tú no puedes, por ejemplo, trabajar o manipular un alicate, pues, puro metal, ni tampoco un desarmador, porque eso sería peligrosísimo, ¿no? Entonces, esa es la razón. La madera también es un buen cuerpo resistente al paso de la corriente, pero la madera seca, por si acaso, porque la madera cuando está húmeda o está mojada, transmite electricidad por el agua, pues por la humedad, ¿no? Como estamos nosotros indicando, ¿correcto? Potencia eléctrica. En física, la potencia es la cantidad de trabajo efectuado por cada unidad de tiempo. Esto es equivalente al tiempo empleado en realizar, por ejemplo, un trabajo, ¿no? La unidad fundamental con que se mide la potencia eléctrica es el vatio. Cuando hablamos de vatios, estamos hablando de potencias, ¿verdad? Un vatio se puede definir como la velocidad a la que se realiza eh, una corriente de una diferencia de potencial, ¿correcto? Como estamos nosotros observando, ¿correcto? Lo que a nosotros nos cobran el consumo eléctrico, por ejemplo, en el recibo de luz de nuestra casa, es por la potencia que nosotros consumimos. Tú pagas por kilowatts, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano. ¿Cómo actúa la corriente eléctrica en nuestro cuerpo? Dice, tenemos umbrales de corriente críticas, ¿no? Con 0.5 miliamperios tenemos una ligera percepción, 0.5 miliamperios. Con 10 miliamperios tenemos una contracción muscular. Con 30 miliamperios tenemos un paro respiratorio. Con 75 miliamperios tenemos una fibrilación cardíaca irreversible. Y con un amperio que nos pase por nuestro cuerpo tenemos un paro cardíaco. Entonces yo te había dicho, si tú recibes una descarga eléctrica, una corriente eléctrica menos de 10 miliamperios, tú vas a tener la posibilidad de tener el control de tu mano y vas a poder retirar o sacar mejor dicho, dejar vas a soltar, mejor dicho, el cable eléctrico, ¿correcto? Pero si nosotros recibimos más de 10 miliamperios en nuestro cuerpo, ya no vamos a tener ya posibilidades de soltar ese cable eléctrico. Es por eso que cuando la persona se está electrocutando, sigue cogiendo el cable eléctrico a pesar de que, lógico, es peligroso. ¿Por qué? Porque ya no tiene el control de su mano, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado acá, nuestro cuerpo, si nosotros llegamos a recepcionar una descarga eléctrica menor a 30 miliamperios, hay una probabilidad alta de sobrevivencia. Pero si nuestro cuerpo recibe más de 30 miliamperios, aquí hay una probabilidad alta de muerte. Es por eso que las llaves diferenciales ya vienen diseñados para abrir el circuito cuando detectan, en este caso, una fuga de energía mayor a 30 miliamperios, porque se sabe que más de 30 miliamperios la probabilidad de sobrevivencia es mucho menor, ¿ya? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta este cuadrito.
Entonces, ¿qué dice acá? La cantidad de corriente interna, ser capaz de controlar los músculos del brazo y de la mano, puede ser menor a 10 miliamperios, ¿ya? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, como te repito, si tú quieres tener el control de tu mano cuando estás recibiendo una descarga eléctrica, necesariamente tiene que ser menor a 10 miliamperios. De lo contrario, ya no vas a poder tener el control de tu mano y, lógico, no vas a poder soltar ese cable energizado. Entonces, como tenemos acá, efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano. Menos de un miliamperio. Normalmente es imperceptible, menos de un miliamperio, ¿correcto? Luego tenemos de 5 miliamperios. Tenemos un cosquilleo eh, de un miliamperio, perdón, tenemos un cosquilleo leve. Cuando percibimos 5 miliamperios, se siente una leve descarga indolora, pero molesta. Las personas comunes pueden soltar. Reacciones involuntarias fuertes pueden ocasionar otras lesiones. Por eso, de querer sacar la mano rápido, también nos podemos golpear, ¿no? Entre 6 y 25 miliamperios en el caso de las mujeres. Hay una descarga dolorosa, hay una pérdida del control muscular, la corriente se congela o el rango de posibilidad de soltar, la persona no puede soltar el objeto, pero puede ser arrojada del circuito si se estimulan los músculos extensores, ¿no? En el caso de ahí. En el caso, por ejemplo, en el caso de las mujeres se reciben de 6 a 25 miliamperios y en el caso del hombre de 9 a 30 miliamperios. Si ustedes se dan cuenta, el caso que tenemos acá es el mismo, pero date cuenta que el hombre tiene un poquito más de resistencia con respecto a la mujer. ¿Qué significa? Que entre 6 y 25 miliamperios la mujer puede recibir esto. Y entre 9 y 30 miliamperios el hombre puede recibir lo mismo, pero lógico, en este caso, la mujer ya con 6 miliamperios comienza ya a tener una descarga dolorosa, mientras que el hombre todavía los 9, ¿no? Luego tenemos entre 50 y 150 miliamperios, hay un dolor intenso, puede haber un paro cardíaco o un paro respiratorio, se detiene la respiración, es decir, el paso de la corriente por el tórax, por la parte del tórax del cuerpo, puede paralizar o puede afectar a los pulmones, ¿no? Hay fuertes contracciones musculares y la muerte es posible, mira, de 50 a 150 miliamperios y es mucho ya para la persona. Luego tenemos entre 1000 y 4000 miliamperios. Se interrumpe el bombeo rítmico del corazón, ocurre contracción muscular y daños nerviosos y hay una muerte probable. Luego tenemos a 10.000 miliamperios. Ocurre paro cardíaco y quemaduras graves. Hay una muerte altamente probable. Con 15.000 miliamperios hay una sobrecorriente mínima debido a la cual un fusible o un disyuntor típico abre un circuito, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Dice, acá tenemos un asterisco que nos dice, si los músculos extensores se estimulan debido a la descarga, puede ser que la persona sea arrojada de la fuente de energía. La sobrecorriente mínima debido a la cual un fusible o un disyuntor típico abre el circuito es de 15.000 miliamperios, ¿correcto? 15.000 miliamperios. Valores promedio de la resistencia del cuerpo humano a la corriente eléctrica. Veamos, la unidad, así como tenemos nosotros la unidad de la intensidad de la corriente es el amperaje, la unidad de la resistencia del paso de la corriente en un cuerpo se llama ohmio, ¿ya? Los ohmios son la unidad de la resistencia que tiene un cuerpo al paso de la corriente. Acá nos dice valores promedio de resistencia del cuerpo humano a la corriente eléctrica. Significa, si tu piel húmeda y fina, tiene una resistencia de 100 a 500 ohmios por centímetro cuadrado.
Recuerda de que el ohmio es la unidad de la resistencia, significa del paso de la corriente eléctrica en un cuerpo, ¿ya? Entonces, nuestra piel, nuestros músculos también tienen una resistencia al paso de la corriente. Déjame decirte, mira, la piel húmeda y fina tiene de 100 a 500 ohmios. La piel seca y la piel rugosa tiene mayor resistencia al paso de la corriente, de 100.000 a 600.000 ohmios por centímetro cuadrado. Luego tenemos los músculos. Nuestros músculos tienen una resistencia, por ejemplo, al paso de la corriente de 3.700 ohmios, nuestros músculos. Pero lógico, acá ya varía de acuerdo a la edad, ¿no? Porque ustedes saben que la piel y los músculos de una persona joven no son los mismos que la piel y los músculos de una persona mayor, ¿no? Ni tampoco son los mismos que la piel y los músculos de un niño, por ejemplo, ¿no? Entonces, los músculos tienen 3.700 ohmios de resistencia al paso de la corriente. Luego tenemos los pulmones con 6.000 ohmios al paso de la corriente. Tenemos la médula espinal con 1.200 ohmios. La médula espinal es lo que nosotros tenemos en la espalda, ¿no? Las vértebras o nuestras vértebras protegen justamente esa médula espinal, porque la médula espinal es un conjunto de nervios que conecta a tu cerebro con distintas partes de tu cuerpo. Para que tú puedas mover tu mano, tu pierna, hay un nervio que se conecta desde tu cerebro hasta tu pierna y es lo que lo ordena, pues, moverlo, ¿no? Luego, nuestro corazón. Nuestro corazón tiene una resistencia muy baja a la corriente, mire, 380 ohmios, ¿no? Luego tenemos nuestro hígado, el hígado tiene mayor, 3.700 ohmios. Luego tenemos la resistencia promedio del cuerpo es aproximadamente 500 ohmios. El calzado seco sin clavos, tiene aproximadamente, nos están indicando, 1 millón de ohmios por decímetro cuadrado. Luego el calzado ligeramente húmedo se reduce a 5.000 ohmios por decímetro cuadrado y el calzado que está mojado, tiene una resistencia al paso de la corriente de 100 ohmios por decímetro cuadrado, ¿no? Entonces, más o menos como para que tú sepas que los cuerpos también tienen resistencia al paso de la corriente. Pero lógico, hay cuerpos que tienen mayor resistencia que otros, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de la madera seca, de la goma, de los plásticos, del propio vidrio también. Entonces es muy importante entenderlo. En nuestro ambiente de trabajo, utilizamos la energía eléctrica en forma constante. Casi siempre manipulamos o estamos cercanos a conductores. Utilizamos herramientas eléctricas y prolongaciones que están conectadas a una red energizada, que tiene corriente eléctrica. Todos sabemos que el contacto con la electricidad nos produce lesiones graves o la muerte. Veamos entonces cómo disminuir los riesgos de la electricidad y cómo trabajar más seguros. Elementos de protección personal. Nunca toque cables, tableros, transformadores, soldadoras o cualquier otro circuito electrificado. Las protecciones cotidianas para nuestro trabajo en las obras no son adecuadas. No podemos manipular líneas eléctricas sin los debidos elementos de protección personal específicos. Los guantes del electricista son confeccionados para aislar la corriente, para trabajar con electricidad. Para trabajar con electricidad debemos usar zapatos especiales.
con protección dieléctrica que nos aíslan del suelo. Debemos usar protección ocular en todos los trabajos. Es mejor la protección facial completa. Calzado de seguridad dieléctrico, guantes dieléctricos, protección ocular y facial. Estas protecciones personales son específicas para el trabajo con electricidad y las sumamos al uso habitual de ropa de trabajo, casco y protección auditiva. Procedimientos seguros. Cuando llegue a su lugar de trabajo, reconozca los riesgos y consulte sobre el procedimiento de seguridad adecuado. Infórmese para evitar el contacto con la electricidad. Sabemos que el peligro de la corriente es muy alto. Si toca alguna parte de una instalación energizada, sufrirá una descarga eléctrica por contacto directo. También puede sufrir una descarga eléctrica por contacto indirecto cuando toca algún equipo energizado. Otro riesgo de recibir una descarga eléctrica es cuando estamos cerca de partes no aisladas de instalaciones energizadas. Para prevenir este riesgo, debemos respetar distancias mínimas de seguridad entre nuestro cuerpo y los lugares con tensión eléctrica. Las herramientas no pueden conducir la electricidad, deben estar correctamente aisladas. Revise muy bien los guantes. No podemos repararlos con cinta. Si están dañados, cámbielos. Identifique el conductor eléctrico sobre el cual trabajará. Es conveniente dejarlo sin tensión, separando la instalación de cualquier fuente eléctrica. Hay que bloquear en posición de apertura los aparatos seccionadores, colocando una tarjeta o aviso de peligro. Compruebe la ausencia de voltaje. Considere siempre que toda instalación está electrificada hasta que no se certifique lo contrario. Es necesario poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. Toda instalación debe ser realizada como si fuese definitiva, con materiales que cumplan con las normas de seguridad establecidas. Los tendidos de cables deben estar elevados. Entonces también tenemos la resistencia del cuerpo humano. A ver, con la tensión de contacto a la cual nosotros podemos estar afectados, como nosotros estamos observando acá. Por ejemplo, para un contacto de 25 voltios, para un contacto de 50 voltios y para un contacto de 250 voltios. ¿Qué cosas nos están indicando, por ejemplo? Acá nos dice lo siguiente: la resistencia del cuerpo humano en ohmios, cuando tenemos la mano seca, la mano húmeda, la mano mojada o la mano inmersa o el cuerpo inmerso. Inmerso significa que está dentro del agua, pues, ¿no es cierto? Cuando el cuerpo está seco y tenemos un contacto de 25 voltios, tenemos una resistencia de 5000 ohmios, como estamos teniendo acá. Cuando el cuerpo tiene un contacto a 50 voltios, tiene una resistencia, en este caso, de 4000 ohmios, ¿no? Y cuando tiene un contacto, en este caso de 250 voltios, tiene una resistencia, en este caso solamente de 1500 ohmios, cuando el cuerpo está seco. Pero ¿qué sucede cuando el cuerpo está húmedo? Cuando está húmedo, a una tensión de 25 voltios tenemos una resistencia de 2500 ohmios. Para 50 voltios de contacto tiene una resistencia el cuerpo en estado de humedad de 2000 ohmios, y para la tensión en contacto de 250 voltios tiene una resistencia de 1000 ohmios cuando el cuerpo está húmedo. Ahora, ¿qué sucede cuando el cuerpo está mojado?
En un contacto de 25 voltios, yo tengo una resistencia de 1000 ohmios, 1000 ohmios. Para un contacto de 50 voltios, yo tengo en este caso una, una resistencia de 875 ohmios, ¿ya? Y cuando el cuerpo tiene un contacto de 250 voltios, tiene en este caso una resistencia de 650 ohmios. Pero cuando el cuerpo está sumergido, está dentro del agua, por eso dice inmersa, tiene en este caso para un contacto de 25 voltios tiene en este caso una resistencia de ohm. Para un contacto de 50 voltios tiene una resistencia de 440 ohms. Tú te das cuenta que vale el paso de seco, húmedos, inmerso. El efecto del paso de la cuenta, o si es Un momento, por favor.
Ahí sí me están escuchando. Disculpen. ¿Se me está escuchando? Sí, sí. Ya, perfecto. Disculpen, más bien, es un poco impredecible. Me encuentro ahorita en Mina y a veces sucede, ¿no? Disculpen, más bien. Tenemos entonces acá el choque eléctrico, ¿no? Como estábamos hablando, con respecto al contacto directo, producido por el contacto con partes lógico-eléctricas habitualmente energizadas. ¿Cuáles son las causas? La negligencia del técnico. Hablar de negligencia, ustedes saben que es hablar, pues en este caso, de situaciones de actos subestándares, ese es ser negligente. Nosotros en el trabajo no podemos ser negligentes ni cometer actos subestándares, sobre todo cuando trabajamos con electricidad, por favor, porque no vamos a tener una segunda oportunidad. Las medidas de protección, las distancias de seguridad son importantes, en este caso, los temas de aislamientos, las distancias de seguridad, aislamientos, elementos de protección personal puestas a tierra, verificar la ausencia también de la tensión o los equipos tensionales. Siempre es importante garantizar que todas las partes del cuerpo, lógico, estén al mismo voltaje. Y cuando hablamos de los contactos indirectos, es producido por el contacto con partes eléctricas habitualmente no energizadas, por ejemplo, ¿no? Las causas muy importantes son las fallas de aislamiento, la no puesta a tierra, el tercer polo, la carcasa, garantizar también la actuación de las protecciones, por ejemplo, en algún momento tú has tocado las antenas de tu televisor, ¿no? Al momento que has estado tratando de arreglar la señal y te ha pasado la corriente. A eso se le llama contacto indirecto, ¿ya? Ese es contacto indirecto y cuando tú coges el cable pelado es el contacto directo, ¿no? Las medidas de protección, acá en este caso tenemos los siguientes. Las medidas de protección es separar los circuitos, las conexiones equipotenciales, en un mantenimiento preventivo y correctivo con el uso de sistemas de puestas a tierra, va a ser muy importante. Los factores humanos que ocasionan situaciones de riesgo, por ejemplo, tenemos el tema de la ignorancia. Los accidentes ocurren porque la gente desconoce los procedimientos, desconoce los peligros, desconoce los riesgos. Tenemos el tema de la imprudencia. No se toman las medidas de precaución necesarias para, en este caso, poder evitar las situaciones de siniestralidad y sobre todo los expertos en tema. La experiencia también tiene que ver mucho con el tema de los accidentes. La experiencia bien manejada puede evitar accidentes, pero ¿qué sucede cuando la experiencia no es tan bien manejada y pecamos en el exceso de confianza? Ahí es donde bajamos la guardia y simplemente se producen las situaciones de siniestralidad, ¿no? También tenemos los temas indisciplinarios, ¿la? Las indisciplinas, por ejemplo, no se aplican los procedimientos de seguridad o simplemente se obvian los procedimientos de seguridad. Entonces tenemos que tener en cuenta todos esos puntos para de una u otra forma muchos factores, porque no todas las personas somos iguales, va a depender del sexo, sea hombre o mujer, va a depender de la edad también, ¿no? Si es joven o si es una persona de edad avanzada. O va a depender también del estilo de vida, ¿no? Si es un deportista o de repente es una persona que tiene vida sedentaria, etcétera, ¿no? Entonces veamos, con respecto a la tetanización, ¿qué cosa es la tetanización? Cuando un músculo sufre una serie de excitaciones que lo obligan a contraerse y a estirarse varias veces en un lapso corto, queda en estado de contracción permanente llamado tétano, como nosotros lo estamos observando. Entonces, muy importante, ¿no? Luego tenemos el tema de la asfixia, por ejemplo, ¿no? La asfixia, el paso de la corriente eléctrica puede producir la suspensión del sistema respiratorio, llegando a ocasionar la muerte real o la muerte cerebral también. Por eso, uno de los efectos de la corriente es que obstruye o ataca también a los pulmones, lo cual hay una paralización de la respiración, ¿no? Y sobre todo hay una fibrilación ventricular. ¿Qué es lo que quiere decir esta fibrilación ventricular? Es cuando los movimientos del corazón son alterados de manera violenta por el paso de la corriente.
Entonces la circulación se detiene y viene la muerte porque el corazón simplemente no puede recobrarse de manera espontánea. Entonces, el paso de la corriente, como ustedes verán, afecta la respiración y afecta también el corazón. Es por eso que los electricistas, las personas que trabajan en constante contacto con circuitos eléctricos, realizando mantenimiento, en este caso de cajas, de circuitos eléctricos, etcétera, tienen necesariamente que llevar y conocer de lo que son los primeros auxilios, especialmente el famoso RCP. Recuerda que el RCP es la respiración cardiopulmonar, es el masaje cardíaco seguido lógico de la inyección de aire que nosotros hacemos con el famoso boca a boca, ¿no? Porque nosotros inyectamos aire con el objetivo de que los pulmones sigan, en este caso, recibiendo oxígeno, ¿no? Y sobre todo, pues el masaje cardíaco es para estimular a que el corazón siga latiendo. ¿Por qué? Porque con el paso de la corriente, nuestro corazón se paraliza. Efectos térmicos. Pueden producirse quemaduras de dos tipos, llámese quemaduras por arco eléctrico y quemaduras por efecto Joule, que es en este caso una disipación, y de calor por efecto del paso de la corriente al cuadrado, ¿no? Estamos observando ahí una imagen, pues, del paso de la corriente por el cuerpo de una persona, ¿no? Prevención de los riesgos por accidentes eléctricos. ¿De qué manera o de qué forma nosotros podemos prevenir los accidentes por riesgo eléctrico? Como yo les había dicho en un principio, la idea es saber convivir con la electricidad, porque la electricidad ha formado parte de la historia del hombre, de la evolución del hombre. Entonces, la idea de convivir con la electricidad tampoco, digamos, es bajar la guardia. Respetar la seguridad, lógico, teniendo en cuenta los parámetros y las situaciones que nos puedan llevar a una descarga eléctrica. Yo ya te he comunicado con respecto, por ejemplo, al paso de la corriente, en este caso de los miliamperios de nuestro cuerpo, para que tú lo tengas en conocimiento, ¿no? Nuestro cuerpo no puede resistir ni siquiera 1 amperio, nuestro cuerpo solamente resiste menos de 30 miliamperios. Menos de 30 miliamperios hay una posibilidad alta de sobrevivencia. Más de 30 miliamperios, las probabilidades de sobrevivencia se reducen drásticamente. Por eso es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Veamos, el uso de interruptores termomagnéticos e interruptores diferenciales. Estos interruptores pueden estar instalados en tu casa o pueden estar instalados en tu empresa. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? ¿Cuál es más importante y cuál es menos importante? Para responder eso, simplemente ambos, tanto interruptores termomagnéticos como interruptores diferenciales, son complementarios. Necesitamos tenerlo instalados en casa y necesitamos tenerlo instalados también en el trabajo. Ahora, ¿cómo funciona? Observe acá. El interruptor diferencial protege la vida de la persona. ¿Por qué protege detectan una fuga de energía mayor a 30 miliamperios, abren el circuito e interrumpen el paso de la energía? Porque estos ya vienen diseñados, repito, bajo el principio de que el cuerpo humano no puede resistir más de 30 miliamperios. Entonces, menos de 30 miliamperios hay una probabilidad de sobrevivencia, ¿no? Más de 30 miliamperios, las probabilidades de sobrevivencia disminuyen, ¿no? Por eso acá nos indican, el interruptor diferencial protege la vida, ¿no? ¿Quién no ha tenido o quién no tiene niños, por ejemplo, en su casa, que son traviesos y quieren meter de repente los dedos? No solamente los dedos, sino de repente un clavo, imagínate que quieren meter acá en los interruptores, ¿no es cierto? Entonces acá ellos no conocen del peligro y riesgo. Por eso es muy importante comprar esas clavijas que venden en las ferreterías, que se incrustan acá en estos huequitos y protegen pues o evitan de que el niño pueda introducir algún clavo, algún lapicero, ¿no? ¿Qué ha pasado? Yo, por ejemplo, yo tengo eso en mi casa porque tengo un niño menor de 5 años, ¿no? En este caso. ¿Cómo actúa el interruptor diferencial, por ejemplo? ¿Cómo actúa el interruptor diferencial? El interruptor diferencial abre el circuito cuando detecta una diferencia de corriente, Acá tenemos una corriente 1 que está ingresando al diferencial y una corriente 2 que está saliendo, ¿ya?
Entonces, ¿qué me dicen? Este interruptor diferencial abre el circuito cuando detecta una diferencia de corriente, la corriente que entra versus la corriente que sale, hay una diferencia de corriente igual o mayor a 30 miliamperios o 0,03 amperios. Ya te expliqué por qué igual o mayor, porque estos ya vienen diseñados ya. Científicamente se ha probado de que el cuerpo humano puede sobrevivir a una descarga menor a 30 miliamperios y cuando es mayor a 30 miliamperios las probabilidades se reducen. Eso ya viene ya de fábrica, de diseño. La diferencia de corriente se produce cuando hay una corriente de fuga, ¿ya? IF es la corriente de fuga, ¿no? Este de acá. Entonces, esta IF o esta corriente de fuga representa la diferencia de corriente de ingreso y la diferencia de corriente de salida. Esta fuga puede deberse a contacto eléctrico directo de una persona a una línea viva, es decir, posible electrocución, un contacto de un cable mal aislado a una parte conductora como una carcasa metálica, lo que puede causar recalentamiento y o exceso de consumo también, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué protege el interruptor diferencial? Al usuario protegido por el diferencial, contacto indirecto. Miren, acá tenemos para un contacto indirecto, es decir, esta persona está tocando la carcasa de un objeto metálico, ¿correcto? Al tocar la carcasa del objeto metálico, está teniendo un contacto indirecto, ¿correcto? Un contacto indirecto. Dice acá, si la fuga llega a 30 miliamperios, aquí se llama la fuga a a la diferencia de la corriente de entrada versus la corriente de salida en el diferencial. A eso se le llama fuga. Si la fuga llega a 30 miliamperios, el diferencial se dispara, evitando daños graves a la persona, lógico. Con eso no te estoy diciendo que no te va a pasar la corriente, te va a pasar la corriente, te vas a asustar, te va a doler incluso, pero lo más importante es que vas a sobrevivir, porque esta llave diferencial no previene las descargas eléctricas, lo que previene es la muerte, que es diferente. Repito, tú con una llave diferencial, si tú tocas de forma directa o indirecta, igual te va a pasar la corriente, pero lo importante es que vas a sobrevivir porque la llave diferencial, al detectar una fuga mayor a 30 miliamperios, va a abrir el circuito. ¿Qué protege el interruptor diferencial? Dice, ¿qué pasa si existe una puesta a tierra, pero no hay diferencial? Las puestas a tierra mayormente son cuerpos que tienen una resistencia muy baja a la corriente. Es por eso que la corriente eléctrica elige siempre el cuerpo con menor resistencia. En este caso, el cuerpo con menor resistencia, ¿cuál es? En este caso, es la puesta a tierra. La puesta a tierra dirige la energía excesiva o la energía de fuga hacia la Tierra, justamente, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa si existe puesta a tierra, pero no hay diferencial? Me dicen acá. La fuga se deriva hacia la Tierra, o sea, va a haber fuga hacia la Tierra, protegiendo al usuario. O sea, la puesta a tierra lo que hace es captar la tensión de la energía y evita de que la energía vaya a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque entre el cuerpo humano y la puesta a tierra tiene menor resistencia. Entonces, la energía elige el cuerpo con menor resistencia. Entonces, la puesta a tierra, en este caso, deriva hacia la tierra a la energía, protegiendo al usuario, pero no elimina la fuga sigue habiendo energía, pero lo lógico está fugando hacia la Tierra. En cambio, la diferencial corta la energía, lo elimina la energía. Es diferente si te das cuenta, ¿no? ¿Qué protege el interruptor diferencial? En el caso de que falle la puesta a tierra por mal mantenimiento o mal contacto diferencial, es clave para continuar con la protección de las personas. Por ejemplo, el hecho que tú tengas una puesta a tierra en tu casa no significa que dejes de instalar tu diferencial, porque ya te está diciendo,
Si la puesta a tierra falla, lo que te va a proteger realmente es la diferencial, porque la puesta a tierra puede fallar por un mal mantenimiento o una mala instalación. Entonces, de ahí es importante entenderlo, ¿correcto? Ahora, cuando hablamos de la llave termodinámica versus el interruptor de fusible, ¿te acuerdas tú cuando tenías en tu casa un interruptor de fusibles y se quemaba un fusible y se iba la luz? Y ese fusible tú tenías que ir a la ferretería a comprarlo para restaurarlo, porque eso era lo que se quemaba. Ahora, en vez de interruptores de fusible, ya se utilizan llaves termomagnéticas, ¿ya? La ventaja del interruptor termomagnético respecto al interruptor de fusibles, en su lugar, da mejor respuestas en sobrecargas, porque ustedes saben que cuando se va la energía eléctrica viene con fuerza. Es por eso que muchas veces quema a los aparatos eléctricos, ¿no? ¿Has escuchado cuando te dicen a ti, por ejemplo, se ha ido la luz, desconecta el televisor? ¿Por qué? Porque cuando viene la luz o la energía viene con fuerza y es ahí donde queman los aparatos eléctricos, ¿no? Entonces dice, mejor respuestas en sobrecargas, mucho mejor respuestas en cortocircuitos. El usuario no tiene que desarmar para reemplazo de fusibles en el caso de las operaciones por sobrecargas o cortocircuitos, en este caso. ¿Qué me protege el interruptor termomagnético? Me protege de los cortocircuitos, por ejemplo, y me protege de las sobrecargas, ¿no? Muchas veces estas sobrecargas o estos enchufes que tenemos acá provocan incendios o no. Llámese, imagínense lo que sucedió en Mesa Redonda. ¿Por qué? Porque las personas tenían muchas conexiones muchos equipos conectados a un mismo interruptor, ¿no? Entonces, la llave termomagnética te protege de los cortocircuitos y de las sobrecargas que se puedan dar, ¿no? La protección contra sobrecarga. Tenemos acá el interruptor de protección. La intensidad de corriente por el conductor pasa justamente por estos equipos eléctricos y nos dicen el interruptor de protección se dispara cuando se supera su capacidad nominal y a mayor sobrecarga, menor tiempo de respuesta, nos están indicando, ¿no? ¿Qué más nos indican con respecto al interruptor termomagnético? El componente magnético hace que el interruptor se dispare en milésima de segundos, protegiendo, lógico, al conductor. En otras palabras, las llaves termomagnéticas protegen en este caso de sobrecargas y de que tus equipos se quemen. Y los interruptores o las llaves diferenciales protegen la vida de las personas, ¿ya? O sea, son complementarias por si acaso. ¿Qué nos dicen acá? No olvidar, conclusión. El interruptor termomagnético protege al conductor de la instalación de sobrecargas y cortocircuitos, mientras que el interruptor diferencial protege a las personas de posibles electrocuciones y protege a las instalaciones de daños causados por fugas de corrientes. Ambas son complementarias, ninguno reemplaza al otro. Entonces, cuando en tu casa tú quieras instalar una llave diferencial, recuerda que también tienes que instalar una llave termodinámica. El precio varía según la calidad. Tengo entendido que esta diferencial en Maestro, en Promac, me parece que es, le he visto a 350 soles y está a 400. No sé si será el precio exacto, por favor, sería cuestión de averiguar. Saca tus costos de las llaves diferenciales y termodinámicas y también tus costos de instalación, ¿no? De cuánto te va a cobrar la mano de obra el electricista, ¿no? Pero realmente sí valen la pena, como yo te he explicado, ¿no? ¿Qué debo hacer si mi compañero de trabajo sufre quemaduras o descargas eléctricas? Lo importante, miren lo que hacen en primeros auxilios. Apaga la corriente eléctrica si la víctima aún está en contacto con el circuito eléctrico activado. Al mismo tiempo, dígale a otra persona que pida ayuda. Si no puede llegar rápidamente hasta el tablero de interruptores, separe a la víctima del circuito con algo que no conduzca la electricidad como madera seca. No la toques. ¿Por qué? Porque si esta persona está en contacto con este cable eléctrico, no la toques porque si no, él te va a pasar corriente a ti. Entonces, lo que tú tienes que hacer es utilizar una madera seca y retirar su mano de la corriente eléctrica, ¿no? Mientras que otra persona va apagando el circuito, o va bajando la cuchilla, o va desenergizando, como tú lo dices, ¿no? Si la víctima, usted está aún en contacto con el circuito eléctrico, no la vayas a tocar, de lo contrario tú serás la segunda víctima, es decir, el segundo electrocutado.
¿Qué recomendaciones? No utilizar tomacorrientes de manera improvisada, no que se encuentren dañadas, por ejemplo. Muchas veces en casa tenemos esto y lo seguimos utilizando. Hay que tener mucho cuidado. Ojo, los circuitos eléctricos producen fuego tipo C. Los fuegos tipo C solamente son producidos por tomacorrientes o chispazos o por la electricidad. Para apagar, por ejemplo, un equipo eléctrico que se está incendiando, de preferencia utiliza un extintor de dióxido de carbono antes que de un PQS. Ambos te van a apagar el equipo que se está incendiando, pero la diferencia es que si tú lo apagas con el PQS, ese equipo ya no va a funcionar porque el polvo químico seco lo malogra. En cambio, el dióxido de carbono apaga el amago de incendio, pero sin malograr tu equipo. Luego tenemos acá el usar elementos de protección personal eléctrico, como por ejemplo cascos y guantes dieléctricos. En la norma NFPA 70E, los guantes dieléctricos son de acuerdo a la coloración. Un color te indica un voltaje adecuado, entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Practicar charlas de 5 minutos antes de iniciar los trabajos en dicho lugar, ¿no? Es muy importante que reúnas a la gente y hables de los peligros y los riesgos de la corriente eléctrica. Siempre tenemos electricistas ahí, pero lógico, la deficiencia que tiene el trabajador es que tiene vergüenza hablar, es poco comunicativo, pero sí tiene experiencia. Entonces, hay que invitarlo a que nos relate o nos hable algo de su experiencia para poder sensibilizar también a los compañeros. No utilizar cables de extensión sin sus accesorios, sin sus clavijas en sus extremos, conductores activos desnudos. Así, hay personas que lo utilizan así, por ejemplo, su plancha, su televisor, no tienen las clavijas y simplemente lo que hacen es acomodar el cable pelado y tratan de incrustar en los orificios. Lo has visto, yo sé que tú lo has visto, como yo también lo he visto, por eso le he tomado foto. Si está trabajando en un circuito eléctrico, haga una prueba para asegurarse que el circuito no tiene corriente. Nunca te confíes, ¿ya? Muchas veces dicen, oye, pero no hay luz, no te preocupes. Recuerda que hay equipos que almacenan energía. Entonces, ese almacenamiento de energía puede darnos una gran sorpresa. Siempre hay que actuar como si el conductor fuera peligroso. ¿Por qué? Porque si tú sabes que el conductor, el cable, no tiene energía, vas a bajar la guardia, te vas a confiar. Entonces es preferible 1000 veces actuar como si esto realmente estuviera energizado. No intervenir tableros eléctricos si no te encuentras capacitado o autorizado, eso es importante. No exponerse a contactos directos o indirectos con líneas eléctricas aéreas y subterráneas, por ejemplo. Identificar los cables de los equipos reguladores de voltaje por código de color, ¿no es cierto? Cada color me indica un respectivo voltaje, como nosotros estamos observando, entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Al finalizar su jornada, deberá de verificar que no queden encendidos en su puesto de trabajo los equipos, ¿no? Siempre desconecta los equipos cuando ya hayas culminado la jornada, ya sea, por ejemplo, tu televisor, tu plancha, tu tazo se electrocuta a la otra persona tiene que pedir ayuda. Por eso, mandar a reparar un circuito eléctrico a una persona sola es muy peligroso. Siempre debe tener un acompañante, un vigía. No utilizar tomacorrientes averiados, como los tenemos acá en la pared, por ejemplo. Controlar los peligros eléctricos con prácticas laborables seguras, realizando los permisos necesarios para los trabajos eléctricos, es decir, llenar los procedimientos, la documentación necesaria cuando estemos, lógico, en el trabajo. Bloquear e identificar con etiquetas los circuitos y las máquinas. El bloqueo y el etiquetado es muy importante porque me permite a mí evitar una liberación descontrolada de energía, ¿no? ¿Qué más nos indican acá? Use aislantes para prevenir la exposición de cables y componentes eléctricos con corriente, lo que les estaba diciendo. Esto es una goma y tú lo sabes porque tienes en tu casa un alicate. Entonces, las patitas de los alicates no pueden estar descubiertas. No podemos utilizar un alicate 100% metálico. Ya sabes por qué. Por eso los alicates y las herramientas vienen con sus aislantes acá.
Prevenga la sobrecarga del cableado utilizando el calibre del cable y tipo de cable adecuado. Por ejemplo, un tamaño de cable 10 te tolera 30 miliamperios, un tamaño de cable 16 te tolera 13 miliamperios. Significa que cuando el tamaño del cable es menor, la tolerancia al amperaje es mucho mayor. Miren acá, estamos hablando de un cable de 14. Un cable de 14 que te resiste 20 amperios es delgadito, pero un cable, en este caso de 2, te resiste hasta 95 amperios. Recuerde, cuanto mayor sea el número del calibre, más pequeño es el cable. Bueno, si tienen preguntas, por favor, es el momento. Para las preguntas, por favor, es el momento. Bueno, a ver, vamos a pasar a las preguntas. Por favor, levanten la mano para poder habilitarles. De acuerdo a lo que, por ejemplo, ustedes han podido captar de la información que se les ha compartido, ¿alguna duda, por favor, si tienen, o de repente algún comentario? ¿Alguna consulta, comentario? Si no, ya para dar por concluida la sesión, si en caso se ha entendido todo, por favor. Ingeniero, creo que ya está todo conforme, no hay ninguna consulta. Perfecto, entonces, ya no hay problema. Si mañana, por ejemplo, se les aparece una pregunta de la clase pasada, igual también se puede responder, no, no habría ningún problema. Gracias más bien a todos. Gracias, ingeniero. Agradecemos al ingeniero también por su participación del día de hoy, ¿no? Por brindar todos sus conocimientos. Agradecemos al ingeniero por estar presente y como él informa, ¿no? Si en caso tienen alguna duda con respecto a las sesiones anteriores, por favor, el ingeniero va a subsanar el tema de sus, sus preguntas, ¿no? Un momento, por favor, voy a compartir mi pantalla para ya dar por concluida esta sesión. Recordarles, por favor, que el día de mañana hay la evaluación, ¿no? Pendiente a la semana número 3, así que por favor tengan presentes que te tienen que dar siempre en cuando se quieran certificar. Es obligatorio para todas aquellas personas que quieran certificarse. Y si en caso no, pues igual se les invita, ¿no? Para que puedan validar su rendimiento. Si en caso tienen algunas preguntas, consultas, quizás. Así que creo que eso sería todo. Agradecerles también a ustedes por su participación el día de hoy. Y bueno, nos vemos la próxima clase, o sea, que el día de mañana y la evaluación, por favor. La evaluación se va a habilitar a las 10 de la noche, va a estar habilitada por 24 horas. Creo que eso sería todo, por favor, ya para concluir, para poder retirarnos de la sala. Las diapositivas que espero que están preguntando están en la página web, pero también se les va a compartir ahorita el WhatsApp para que ustedes puedan tener los materiales. Ya, por favor, procedemos a prender nuestras cámaras para poder ya retirarnos. Gracias, Manuel, Ernesto.
Gracias, Gilmar, Eder, Jorge, Noelia, Romero. Por favor, en interno me ayudan a hacer las capturas correspondientes. Ya tienen los materiales, por favor, se les va a estar compartiendo. Si necesitan algo más, por favor, no duden en escribirnos al WhatsApp. Ya están capturados. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Damos por concluida esta sesión.